En esta cápsula aclararemos los términos más comunes al hablar de acceso a la justicia por parte de las personas migrantes. Es común que tengamos conceptos equivocados sobre la migración, incluso en los medios de comunicación. Por eso es fundamental explicar las definiciones más importantes sobre este tema. Por migración, se entiende cualquier movimiento de personas hacia el territorio de otro estado, o dentro del mismo, sin importar su tamaño, su composición o causa. La migración incluye el desplazamiento que se da por parte de los refugiados, las personas desplazadas, las personas desarraigadas y los migrantes económicos. Muchas veces no se diferencian los términos de personas migrantes y refugiadas, sin embargo son dos conceptos distintos. El término migrante se refiere a aquella persona que voluntariamente y por razones personales se moviliza de su lugar de origen a un destino particular, con la intención de establecerse en él temporal o permanentemente. El término refugiado se refiere a aquella persona que ha sido perseguida o que tiene fundados temores de serlo en su país de origen, por motivos de raza, nacionalidad, religión, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que, estando fuera de su país de origen, no puede acogerse u obtener la protección efectiva de dicho país. Como puede verse, la diferencia entre los términos se encuentra en la diversidad de factores que originan la movilización. Un concepto muy utilizado y que es incorrecto es el de migrante ilegal. El término correcto es migrante irregular. La persona migrante irregular es aquella que ingresa sin autorización a un país o que, habiendo ingresado con autorización, permanece en ese país tras el vencimiento de su visado. El término se aplica a las personas migrantes que infringen las normas de admisión de un país receptor o a cualquier persona no autorizada a permanecer en este. Se trata de una infracción a una norma de carácter administrativo del país donde se encuentra. No es una acción delictiva, por lo que a la persona que lo comete no puede llamársele delincuente, y por eso el término ilegal es incorrecto, pues etiqueta a las personas migrantes como delincuentes. También es importante comprender la tipología de las migraciones. Las migraciones internas refieren al movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia. Esta puede ser temporal o permanente y ocurre entre una región y otra de un mismo país. Es decir, los migrantes internos se desplazan en el país, pero permanecen en él. Por ejemplo, los movimientos rurales hacia las zonas urbanas. Sus causas generalmente han sido las crisis en la producción agrícola, la falta de oportunidades y de acceso a bienes y servicios y la mala distribución de la propiedad rural. Por otra parte, las migraciones transfronterizas son aquellas que se dan entre países limítrofes, en las localidades fronterizas. La migración irregular, por su parte, es el movimiento de una persona a un nuevo lugar de residencia o tránsito utilizando medios irregulares sin los documentos válidos. Otro concepto es el de migración ordenada, que es el movimiento de una persona a un nuevo lugar cumpliendo con las leyes y regulaciones que rigen la salida del país de origen, el viaje, tránsito e ingreso al país que lo recibe. Para finalizar, debemos comprender que, cuando nos referimos a una persona trabajadora migrante, estamos hablando de toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. Esto implica la existencia de una relación de trabajo, la cual se encuentra definida jurídicamente por la subordinación del trabajador al empleador, la remuneración y la prestación personal del servicio. La subordinación del trabajador al empleador se materializa en 4 tipos de poderes de la persona empleadora: el poder de dirección, el poder de mando, el poder disciplinario y el poder de modificar las condiciones del trabajo. La remuneración es la contraprestación que la persona asalariada recibe por el servicio prestado, a la que se le denomina salario. La prestación personal del servicio consiste en que la persona trabajadora es la que debe prestar por sí misma el servicio contratado, y no a través de terceras personas. El contrato de trabajo es de carácter personalísimo. Esto quiere decir que solo puede ser convenido por el trabajador directamente involucrado.
Es importante mencionar que existe una regla o el principio de primacía de la realidad relacionada con la expresión jurídica del contrato laboral, como contrato realidad, que significa que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Recuerde, si se hace referencia a una relación laboral, es necesario que también se haga alusión al derecho de acceso de justicia que tienen las personas migrantes que trabajan. El derecho de acceso a la justicia consiste en la tutela efectiva de los derechos de las personas, en especial de aquellas que presentan condiciones de vulnerabilidad. Esta hace referencia a la disponibilidad real y efectiva de contar con caminos institucionales y jurídicos para alcanzar el respeto y el goce de los derechos humanos. Debe fundamentarse en el ordenamiento jurídico existente y en los principios fundamentales de derecho laboral, y atender aspectos institucionales, jurídicos, sociales y culturales. Ahora puede continuar con la siguiente cápsula informativa para conocer más acerca de este tema.